Entonces, Sí. vamos a hablar de puerperio hoy y vamos a hablar de glándula mamaria. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a ver todos los videos en, en el final del tercer, digamos, bloque que vamos a hacer hoy. Nosotros veníamos con una gestación del ternero, que tardábamos 9 meses, que venía un desencadenamiento del parto a través de la maduración fetal, que se daba por el sufrimiento fetal y que causaba contracciones por liberación de la oxitocina. Entonces esas contracciones generaban la expulsión del feto al exterior. Entonces, a partir de la salida de ese feto, se genera un periodo denominado puerperio. ¿Qué es el puerperio? Es un periodo de involución de los órganos anatómicos. Y hoy cuando estaba hablando digo, no es así tampoco, porque evolucionan algunos órganos e involucionan otros. O sea que durante mucho tiempo dijimos involución anatómica, pero ¿de qué órganos? Los que generaron el feto o generaron la gestación, que provocaron el parto, pero involucionan estos, que serían útero, vagina, vestíbulo vaginal, todo eso involuciona, pero evoluciona la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque el puerperio es el periodo posterior al parto. ¿Y qué pasa en ese periodo posterior al parto? Ahí sí involucionan ciertos órganos, pero evoluciona la glándula mamaria, que son los dos temas de hoy, puerperio y glándula mamaria. Y esto debe ser uno de los problemas más importantes, este tema puerperio, a solucionar por los ingenieros agrónomos y los veterinarios y el dueño del campo, el encargado, el peón y todos los demás. La hembra, una vez que pare, va a tener que eliminar todos los restos de placenta, secreción, etcétera, etcétera, y posparto no va a presentar celo, no está en condiciones de presentar celo. La mayoría de las especies entra en lo que llamábamos un anestro posparto, que también es fisiológico, tanto el de la gestación como el posparto. Ah, macanudo. ¿Y cuándo empieza la hembra a tener nuevos periodos de celo? Fíjense, parto, celo. Entonces yo hago desde el parto hasta el primer celo, van a pasar cierta cantidad de días. Cuanto más corto sea ese periodo, más rápido voy a poder preñar esa hembra. Antes no, simplemente porque no tiene celo y no tiene óvulos para fecundar. Entonces, ¿cuántos días son? 42, 45, 50, 60, 80, 3 meses, 4 meses, 10 meses, 2 años. Todo va a depender de lo que dure el cuerpo lúteo. Entonces anótenselo y grábenselo en la cabeza. ¿Cuánto va a durar todo este periodo hasta la aparición del celo? Y bueno, va a durar lo que dure el cuerpo lúteo. ¿Y quién va a generar la muerte de ese cuerpo lúteo? Lo va a generar el endometrio del útero. ¿Y qué va a generar el endometrio? Prostaglandina F2-alfa. Muy bien, hasta ahí las preguntas y las contestaciones. ¿Qué hace la prostaglandina F2-alfa? Provoca una vasoconstricción de la arteria del cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, al no tener buen aporte de sangre, se muere, cae, degenera, se rompe, se muere, ¿sí? Se murió, se necrosa, y deja de producir progesterona. Progesterona que estaba generando el feedback negativo en el hipotálamo. ¿Se acuerdan? Muy bien, ahora lo vamos a terminar de redondear todo esto. Entonces la progesterona me genera feedback negativo porque hay un cuerpo lúteo. Entonces, si yo genero prostaglandina en el endometrio, rompo el cuerpo lúteo, rompo ese feedback negativo y comienza un nuevo ciclo posparto y bueno, dependerá del manejo que hagamos, 45 días, 60 días, antes o después. Pero
en el periodo de puerperio vamos a ver todos estos cambios y después intentando de que estos cambios que son involucionar a todo esto se haga en forma fisiológica, con condiciones de sanidad, que no haya infecciones, etcétera, etcétera, para la aparición del celo. Si posparto aparece el celo es porque el útero está sano, está limpio, está vacío, no hay microorganismos, no hay restos de placenta, nada. Entonces, por un lado tengo el puerperio y por el otro tengo que estudiar la glándula mamaria, que es el capítulo siguiente. Entonces, macanudo, ¿qué decimos? Que el puerperio, por un lado es lo que dijimos, y por el otro es el periodo de lactación de la hembra. Periodo de lactación de la hembra. ¿Qué quiere decir el periodo de lactación de la hembra? Que la hembra produce leche. ¿Y para qué produce leche un mamífero? Para darle de tomar al ternero. Que se lo dé de tomar a una máquina en el tambo es otra cosa. Pero nosotros estamos hablando de un periodo de lactación que vamos a aprovechar y explotar de la mejor manera posible. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy, por lo menos la introducción. Después ustedes van a tener la parte de bovinos de leche y ahí van a terminar de redondear cómo funciona una vaca de alta producción, ¿cierto? Por ahora vamos a ver un enfoque simplemente fisiológico y más que todo, en principio, adaptado a la vaca de cría. También vamos a dar algunos conceptos de vaca de tambo. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con el nacimiento de ese ternero? El ternero nace inmediatamente posparto, necesita tomar la primera leche materna. La primera leche materna llamada calostro. Entonces, si tenemos que ponerle horario al nacimiento, cuánto dura, qué es lo que está pasando, y vamos a tener diferencias de acuerdo a que sea una vaquillona, que sea una vaca de primera aparición, de segundo o de tercera. Entonces, la expulsión del ternero puede tardar 12 horas, un día, depende, como les dije recién, y después va a venir la expulsión de la placenta. Entonces, por un lado tenemos la expulsión del feto y por el otro lado tenemos la expulsión de la placenta. Ni bien sale el ternero, comienza a generar la liberación de oxitocina por el estímulo de la glándula mamaria. O sea que el estímulo de esa glándula mamaria va a generar la contracción del miometrio durante varios días. Y ustedes van a ver que hay secreciones y secreciones y secreciones, fundamentalmente en el momento en que se le está dando la teta. Pasa con las mujeres, con las perritas, con todo. Mientras están dando de mamar a sus crías, se produce la contracción del miometrio y se produce la eliminación por vía vulvar de secreciones. Entonces, a partir de este nacimiento y por acción justamente de esa hormona que terminó de contraer el útero, comienza a haber contracciones, que lo van a ver en el video, por la oxitocina de la glándula mamaria. Entonces, yo veo venir la vaca que está por parir y ya veo unas gotitas de leche, que en realidad es calostro, que están cayendo de la glándula mamaria. Entonces digo, bueno, está listo el momento del parto, ya está todo maduro para que se genere esas contracciones que expulsen. Y esto va a generar lo que se llama la bajada de la leche. La bajada de la leche se observa, como dije recién, como un goteo, que va a generar la contracción de unas células llamadas mioepiteliales, que ahora las vamos a ver en unos dibujos, y que se va a ir disipando todas las dudas que ustedes tengan. ¿Qué pasó? Si todo esto está normal, nosotros tenemos una renovación de ciclo entre 40 días, 45, 60 días. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera eliminación de esa placenta? Entonces, si no hay eliminación, hay retención, que sería lo contrario. ¿Qué es la retención de placenta? Bueno, salió el feto, pero no se llevó la mochila que tenía puesta, que era la placenta que lo envolvía.
Entonces esa mochilita la dejó adentro. Salió él, pero no se llevó ese órgano caduco llamado placenta y va a generar una infección interna. Esas membranas que quedan van a descomponerse porque no tienen la suficiente nutrición como para mantenerse vivas y se genera una endometritis. Endometritis sería la inflamación del endometrio. También podemos hablar de una piómetra. Acá lo tienen, piómetra, en la última parte. Acá, endometritis, guión, piómetra. No sé por qué está junto. Piómetra. Que sería pio, significa piocito, significa leucocitos en el útero, cervicitos, o sea que tenemos una inflamación de todo esto. Así que, en principio, vayan pensando lo que les digo, porque van a aprender a curar una vaca hoy. Aunque no sea la función del ingeniero agrónomo, ustedes me van a decir después, al final de todo esto, yo sé curar una vaca. ¿Por qué? Yo voy a tener una itis, o sea, una inflamación. Voy a tener una pio, o sea, voy a tener mucha colecta de líquido a nivel del útero, con glóbulos blancos, germen, etcétera, etcétera. Voy a tener inflamado también el cervix, que es el cuello del útero. A la itis, o sea, la inflamación, ¿con qué la curo? A ver, abran el micrófono, a ver, díganme, ¿con qué curamos una inflamación? ¿Con un qué? ¿Con un ¿Con un antiinflamatorio? Con un antiinflamatorio. ¿Cuáles son los antiinflamatorios normales que tenemos nosotros en el cuerpo? Los corticoides. Los corticoides. Entonces, si yo en mi maletín tengo corticoides, yo puedo bajar esta itis, o sea, puedo bajar la inflamación. Pero no estoy matando ¿a quién? No, a la vaca no. ¿A quién no estoy matando que me genera todo esto? Opinen, total, no importa. ¿La infección? ¿Y qué sería la infección? ¿Qué quiere decir con la infección? Cuando hay infección, ¿qué hay? ¿Qué tenés que matar? ¿Un cangrejo? ¿Un pescado? ¿Un qué? ¿Una bacteria? ¿Bacterias? Claro, tenemos que matar las bacterias. Y para matar esa microflora y microfauna que nos está creando esa biomasa, ¿qué le ponemos? ¿Un qué? ¿Un antibiótico. Un antibiótico. Entonces, yo tengo en mi maletín un antiinflamatorio, ¿cuál dijimos? Corticoide, tengo un antibiótico, ¿cuál dijimos? Ninguno. Bueno, no importa, van y dice, me da un antiinflamatorio con un antibiótico para una vaca y te van a dar penicilina, estreptomicina, etcétera, etcétera. ¿Qué me queda? A ver, ¿cómo expulsarían ustedes la cantidad de líquido que hay adentro? ¿Con qué hormona que produce la contracción del útero? ¿Oxitocina? Claro. Entonces, ¿qué le pongo para curar una piómetra, endometritis, etcéteritis? ¿Qué le pongo? Entonces, una dosis de oxitocina, voy y la compro, un antibiótico y ¿qué más? Un antiinflamatorio. ¿Se entiende? ¿Qué genera cada uno? Y bueno, me va a generar que se desinflame, que se mueran las bacterias y que salga todo al exterior. Perfecto. A ver, alumnos, ¿qué les parece? Uy, cierto que no se dice alumnos, estudiantes. A ver, ¿qué les parece? ¿Con qué otra hormona piensen? Nada más que hay que pensar. ¿Con qué otra hormona yo podría reiniciar los ciclos? Porque este endometrio está complicado. ¿Qué le pondrían? A ver. Vamos, esas cabezas.
Les doy una ayuda. Este endometrio, al estar inflamado, nos generó ¿qué? Prostaglandina. Por lo tanto, este endometrio está generando en estas condiciones que nuestro cuerpo lúteo permanezca activo. Entonces, si yo a la vaca le pongo el antiinflamatorio, el antibiótico, la oxitocina y destruyo el cuerpo lúteo con una prostaglandina, lo más factible es que pueda curarlo. Si yo hago todo esto y no rompo el cuerpo lúteo, tengo que esperar que esto se cure, que genere su propia prostaglandina y recién ahí que rompa el cuerpo lúteo, que deje de haber progesterona y que reinicie el ciclo. ¿Se entendió o lo repetimos? A ver. Atento, ¿se entendió? No, Ronco, si querés repetir lo último. Sí. Bueno, ¿qué teníamos entonces? Tenemos una colecta en el útero, ¿sí? Con una inflamación y pus. Piómetra quiere decir pus, pus. Entonces, tengo una infección, tengo una inflamación, pero no me puedo olvidar que tengo un cuerpo lúteo que no pudo romper. Por eso ese animal no va a entrar nunca en celo. Entonces, ¿qué hago? Rompo la itis, la inflamación, mato la bacteria, le pongo la oxitocina y mato el cuerpo lúteo. Tengo que hacer las 4 cosas a la vez. Si yo como veterinario voy y le pongo un antibiótico nada más, puede ser que me salga bien, pero no estoy actuando de la mejor manera, no estoy siendo ni eficaz ni eficiente con el adelantamiento del periodo partocélico. ¿Se entiende? ¿Por qué elijo las 4 drogas para tratar de recuperar esa vaca? Si yo hago todo y no le pongo, supongamos, no le pongo esa prostaglandina, y el cuerpo lúteo puede ser que no se rompa durante cierto tiempo. ¿Cuándo? Y cuando ese endometrio se recupere. Si no le pongo antibiótico, las bacterias van a seguir. Si no le pongo oxitocina, puede ser que no se vacíe nunca. Y bueno, entonces yo, de la forma que lo miren, necesito hacer un tratamiento que sea eficaz, que sea eficiente, para poder tener más rápidamente esa vaca otra vez en curso para la renovación de los ciclos. Bueno, después cuando lo escuchen y hagan los dibujitos, lo van a entender mucho mejor. Ahora por ahí están apurados por anotar o lo que sea, pero ya con este tema acá ya están aprendiendo a curar una vaca, fíjense, con la fisiología, nada más. Como cuando se nos caía la vaca y yo les decía, bueno, ¿y cómo levantamos una vaca caída? Y le ponemos calcio para la contracción muscular, le ponemos ATP, le ponemos esto, le ponemos sodio, potasio. Entonces, eso es lo que se utiliza fisiológicamente. Bueno, eso es lo que le tengo que dar al momento de recuperar. Y acá lo mismo. Vamos a las fotos que venían acá para terminar este capítulo. Que esto lo van a ver ahora, bueno, lo van a ver en un hermoso video. ¿Cuáles eran las etapas? Bueno, no puedo pasar. A ver, esperen un cachito. Ahí está. Ahora sí, creo que sí. Bien. ¿Cuáles eran las etapas? ¿Se acuerdan que había 3 etapas? Pregunta de examen. ¿Cuáles son las etapas del parto? Dilatación, encaje, expulsión. ¿Es necesario saberla? Bueno, es necesario saber todo esto porque ustedes van a tener que colaborar. Y si no van a colaborar, tienen que evitar que colabore alguien que no sabe hacerlo. Entonces, no, vos retirate. Vos volá de acá porque lo único que haces son macanas. Lastimar los terneros, lastimar la vaca, agarrás un tractor, agarrás un caballo, me complicás el parto. Acuérdense que para poder hacer nacer este ternero, si es que se trabara, necesitamos solamente la fuerza de una persona o 2. Vamos a ver también algunos mecanismos de parto. Bueno, conclusión, esto lo vamos a ver en video. Lo vamos a ver en video. Vamos a cerrar este. Cortá un cachito, Mari.
Bien, entonces, hablamos de puerperio, tenemos que hablar de glándula mamaria, por eso está separado, porque es muy importante este tema que lo aprendan, ¿eh? Fíjense, porque por eso está en capítulo aparte. Glándula mamaria. La glándula mamaria emite una secreción al exterior, una secreción exógena, que va a ser importante en el caso, obviamente, de los mamíferos, y por eso se llama de esta forma, mamaria, mamíferos, mamila. ¿Qué sería? No, primero, ¿qué vamos a estudiar? Porque tenemos que tener un enfoque de glándula mamaria. Yo puedo estudiar el enfoque anatómico, puedo estudiar el enfoque fisiológico, puedo hacer el enfoque patológico, puedo hacer el enfoque productivo, o sea que puedo tener muchos enfoques. Nosotros en veterinaria decíamos, bueno, anatomía de la glándula mamaria, eso lo damos en anatomía, una materia que era anatomía, la otra siguiente. Hoy vamos a dar fisiología, en otra materia. Después en otra materia, hoy vamos a dar histología de la glándula mamaria, eran 2 o 3 meses de cada tema. Después otro tema, hoy vamos a estudiar patología de la glándula mamaria. Y la última, que era una materia anual, era formación de leche. Así que imagínense que lo vamos a ver en 10 minutos, 15, 20. Igualmente no eran las mismas formas de estudiar antes que ahora. Hoy tienen un material espectacular. Bueno, glándula mamaria, entonces, vamos a ver, nosotros en anatomía, vamos a ver la anatomía y fisiología. Yo no voy a dedicarme mucho tiempo en decirles cómo se produce una vaca lechera, bla, bla, bla. Si bien hacemos alguna consideración de lo que es una vaca de cría o de tambo, entiendan que vemos la glándula en el concepto de la alimentación de su cría. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada. ¿Importa? Para nada, pero sépanlo, que es una glándula sudorípara modificada. Macanudo. ¿Cuántas son? 2, una derecha y una izquierda, pero a su vez tiene cada una de estas una parte anterior y una parte posterior. O sea que cuando yo hablo de glándula mamaria, tengo que tener identificado que son 4 cuartos. 2 anteriores, 2 posteriores. Anterior izquierdo, anterior derecho, posterior izquierdo, posterior derecho. Lo bueno de esto, para que ustedes lo sepan, y esto sí es importante, es que cada uno de los cuartos es independiente. Cada uno de los cuartos es independiente. O sea que yo puedo tener este cuarto sano, este enfermo, este más o menos y este sano. Entonces, puedo identificarlos a través de un test que vamos a ver más adelante, que seguramente eso va a quedar para el martes, y puedo identificar que de esos cuartos yo pueda tener 1, 2, 3 o 4 que sean funcionales o los 4 funcionales. Entonces, ¿cómo estructura? ¿Dónde está ubicada? La glándula mamaria está ubicada en la región inguinal. ¿Qué es la región inguinal? Bueno, ya lo habíamos visto, estaban los testículos en el macho, parte de la raíz del pene, y el tamaño de esa glándula va a ir acorde, fíjense, entre una y otra, a la cantidad de lactaciones, a la genética, y también a la genética porque una vaca lechera va a tener más grande que una vaca de cría, sí, pero a su vez una vaca lechera puede dar más leche que otra, perfecto. Entonces vamos a ir viendo por qué y hasta dónde tiene que ir descendida esa glándula. Ya lo vamos a ver. Entonces identificamos los cuartos, como dijimos, y lo importante acá es entender que esto, ustedes están viendo acá, que es una glándula mamaria, pesa mucho menos que esto. ¿Cómo se sostiene? ¿Qué sostén tiene esa glándula? ¿Qué sostén tiene esta glándula? Y bueno, esta va a tener que tener más sostén que esta. Entonces yo, al desarrollar una glándula, digo, primera clase de anatomía, toda glándula tiene parénquima y tiene estroma. El parénquima sería el que produce leche y el estroma sería el sistema de sostén, no estoy hablando del corpiño, estoy hablando de sostén, que mantiene la glándula en su posición normal. Ahora, si la glándula aumenta de peso, el sostén se estira y empieza a bajar esa glándula mamaria. ¿De qué es el sostén? ¿De qué es el estroma? De tejido conectivo.
Entonces, más pesada es la glándula, más tejido conectivo yo tengo que tener. Más pesada es la glándula, más se empieza a bajar, porque el sostén hace que se estire y que se estire. ¿Dónde tiene que estar la glándula mamaria? ¿A nivel de qué? Dijimos la otra vez que no pase la línea de los garrones. ¿Por qué? Usted imagina que esta glándula empieza a dar leche. Entonces viene el ternero, se pone a tomar leche acá. Ahora viene el ternero y se va a poner a tomar leche acá. Tiene que dar una vuelta a carnero, ponerse pata por arriba y meterse ahí abajo como si fuera que es un auto y hay que meterse abajo del auto. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que anatómicamente uno tiene que pensar? Que la altura de la glándula mamaria va acorde al tamaño del ternero. Que el pezón va acorde al tamaño del ternero. Entonces, vamos a empezar a razonar algunas cositas para que ustedes entiendan que muy descendido incluso va a generar que el animal se llegue a lastimar, pisar, ingresar gérmenes, porque está ahí materia fecal, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir viendo. Teníamos 4/4, la inflamación de la glándula se denomina mastitis, se denomina mastitis. ¿Qué quiere decir mastitis? Inflamación de la glándula mamaria. Ah, bueno, macanudo. Ahora la pregunta de examen es la siguiente. ¿Cómo ustedes, qué entienden por mastitis? Lo contesto yo, así van pensando ustedes. Y mastitis sería la inflamación de la glándula mamaria. ¿Qué ocasiona esa inflamación? Puede ser una patada, un cornazo, lo que ustedes se imaginen. Pero también la infección de esa glándula mamaria. Por lo tanto, ya tengo dos temas igualitos que en la endometritis. Inflamación e infección. Bien. Y otro tercer tema que va a ser importante, que yo tenga que evacuar la leche del interior de la glándula, que lo voy a hacer con la misma droga que voy a utilizar para limpiar el útero. Entonces, yo voy a tener que poner un antiinflamatorio, voy a tener que poner un antibiótico y una oxitocina para que eyecte leche al exterior. Saque toda esa leche que puede tener bacterias. La pregunta ahora es la siguiente, y vale para los dos, tanto para el útero, que no lo dije a la mañana, como para la glándula mamaria, que sí lo dije a la mañana. ¿Cómo llego yo con el antibiótico, con los medicamentos al útero y cómo llego con los medicamentos al interior de la glándula mamaria? Bueno, ustedes saben que inyectando en cualquier parte del cuerpo, en la tabla del cuello, en la grupa o endovenoso, yo voy a llegar por vía interna a estos órganos. O sea que yo los voy a bañar con antibióticos, con todas las drogas que les dijimos hoy, analgésico, antiinflamatorio. Ahora, ¿tengo forma de ingresar al útero? Miren, le mando una flechita. ¿Tengo forma de ingresar al útero? Sí. Por vía vulvar, vestibular, vaginal, llego al cuello y deposito en el interior, que repito, no lo dije a la mañana, óvulos, como usan las mujeres, óvulos vaginales, que van a ir a ser introducidos hasta el útero. Voy a atravesar el cuello del útero y voy a dejar. Hay uno que está haciendo ruido, chicos. Esos óvulos, se llaman pesarios, ingresan al interior del útero y generan como si fuera una efervescencia, que se mete en el interior de las glándulas, entre las glándulas, con antibiótico. Entonces, eso se llama pesario intrauterino. Es como poner una sal de fruta, una cosa así que produce espumita. Bueno, que produce efervescencia. Entonces, llego por vía general, endógena, y llego por vía exógena, por los dos lados. Mejoro totalmente, le estoy pegando con un tiro y le doy, no sé, le pegando otro tiro por el otro lado a las bacterias. ¿Cómo hago con la glándula mamaria? Lo mismo, le doy por vía general
y después le doy por vía ascendente a través de los lugares por donde sale la leche. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tema estamos dando? Estamos diciéndole que la glándula mamaria se inflama, se infecta, y eso se denomina mastitis, que estaba en los rengloncitos de arriba. Hablamos de un ligamento suspensorio mamario generado por tejido conectivo, más pesa la glándula, más tejido conectivo tiene. Fíjense ahora en este cuadrito. Yo tengo la piel, vengo bajando con la piel, venimos acá con piel muy finita, la glándula tiene piel muy fina, los pezones, los reviste la piel, sigue por el otro lado y se va. Pero la piel es muy elástica, entonces no me va a poder soportar semejante peso y la glándula descendería mucho. Entonces, el organismo, ¿qué hace? Pone ligamentos, acá lo tienen, ligamentos suspensorios, de tejido conectivo, que van a estar agarrados ¿de quién? Un ligamento. ¿De quién está agarrado? De los huesos. ¿Y qué huesos tenemos en la región inguinal? Y tenemos todos los huesos de la cadera, los huesos de la pelvis. Entonces van a ser ligamentos prendidos al pubis, al isquion. Entonces, de esta manera, estos ligamentos suspensorios, si están bien, pueden estar desgarrados, pueden estar rotos, como se rompe un ligamento de un futbolista, como se rompe el ligamento de cualquier persona que se resbala en un colectivo, en un accidente. Esos ligamentos se pueden romper y ahí es donde empieza a descender muchísimo la glándula mamaria. Todos esos ligamentos van a ir rodeando, son varias capas, y van a ir rodeando y metiéndose con tabicaciones internas que al momento de querer consumir, en un acto heroico de hacer un asado, querer consumir esa glándula mamaria, se va a poner bastante dura, porque son todos ligamentos, son todo tejido conectivo, o sea, lo que es glandular es como la molleja, pero la molleja no tiene que tener semejante cantidad de ligamentos. Entonces, cuando uno va a comprar a la carnicería para comer con el asado glándula mamaria, pide lo que se denomina ubre. Ahora, te la regalo, esta que viene de una vaca lechera vieja, te la regalo por la cantidad de ligamento y tejido conectivo que tiene, hay que hervirlo un rato largo. Entonces, vayan pensando, claro, entonces estos ligamentos suspensorios son los que van a generar que no descienda tanto, fíjense, semejante cantidad. ¿Cuánto pesa esta glándula? Ustedes capaz que me dicen, y pesará 20, 30 kilos. Sí, más 30 de leche. O sea, de glándula nada más tenemos 20, 30 kilos y de leche que produce todos los días otro tanto. Entonces, ¿qué va a pasar? Y se va a ir descendiendo por debajo de la línea de los garrones. Y ahora van a ver, cuando veamos pezones, que es el tema siguiente, cómo ingresan las bacterias al interior de esa glándula mamaria. Esta glándula mamaria tiene un descenso perfecto, es una glándula con mucha leche, fíjense la cantidad de venas que tienen, ahí tenemos una vena importante acá para verla, que se llama subcutánea abdominal, pero lo importante es entonces saber cómo está formado un pezón. Los pezones tienen el tamaño de la boca del ternero, aproximadamente 10 centímetros. Entonces con eso el ternero podría tomar bien. Hay 4 pezones, porque hay 4 compartimientos, hay 4 pezones. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más, que se llaman pezones supernumerarios o extranumerarios. ¿Y dan leche? Y a veces dan leche y es un problema para cuando uno le coloca, lo tiene que colocar en una máquina. Entonces esos pezones tienen que anularse, cortarse, coserse, quemarse, anularse. Se opera. Entonces, la conformación de los pezones hace que tengan que tener el tamaño, la forma y la ubicación perfecta. Entonces, yo voy a ir seleccionando durante muchos años la vaca que tiene cría, la vaca que tiene buena conformación vulvar, la vaca que tiene buena presentación de la glándula mamaria, y todo eso me lo va a transmitir a sus descendientes. Por lo tanto, estoy seleccionando lo mejor de lo mejor y eso se transmite. Por eso las vacas no suelen tener esos problemas, salvo alguna patología que salga en algún animal, que debe ser, obviamente, si es muy
muy grosero, debe ser eliminado. Acuérdense que tiene que estar por encima de la línea de los garrones para que el animal pueda mamar, para que el ternero pueda mamar. Fíjense, la piel con pelos, y en el caso de los pezones, sería epitelio sin pelos. ¿Qué pasa en esos pezones? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo estoy viendo la parte externa, ¿sí? Estoy viendo la parte externa de un conducto que ingresa a la glándula. Entonces yo podría arrancar diciendo que me meto por ese conducto, como decíamos en la descripción de aparato reproductor, puedo empezar de craneal a caudal o de caudal a craneal. Entonces, si yo estoy dando la glándula mamaria y estoy dando pezones, digo que el pezón es un conducto por el que va a salir la leche o el calostro. Qué importante que lo entendamos de primera es que la leche, si la vaca va caminando, no se cae. ¿Y por qué no se cae? Porque ese conducto está cerrado por un esfínter muscular interno, hay otro externo, hay dos esfínteres. Pero entonces la leche va a estar almacenándose en los periodos en que el ternero no pida de mamar, o el bebé, o el cachorro, o lo que sea, o el tambero que no la llevó a... Entonces ahí va a tener que almacenarse, y en la medida que se va almacenando, se va generando mayor descenso hasta que se retire la leche. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces voy a tener esfínter musculares. Ahora lo vamos a ver. Si yo me meto, entonces voy a tener un pequeño compartimiento, y después del segundo esfínter voy a tener un gran compartimiento, que va a ser el lugar donde se va a almacenar la leche, que va a ir bajando desde los lugares de producción. Entonces, si ese esfínter tiene la capacidad de cerrarse o de abrirse, cuando se cierre, está generando un límite para el ingreso de las bacterias. Cuando está abierto, va a generar que las bacterias puedan penetrar. Cuando se abre y cuando se cierra, va a haber estímulos que van a generar que empiece la glándula a secretar leche, eyección de leche, salida, eyectado, sale eyectada la leche por la oxitocina, y ahí es donde se abren los esfínteres. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando el ternero la empiece a llamar a la madre, o cuando la vaca empiece a llamar al ternero. Esto empieza a generarse, esto empieza a generar cada vez más presión, la vaca se siente incómoda y quiere entregar la leche sí o sí, entonces lo llama al ternero. Empiezan a balar uno a emitir el otro, y se encuentran y hace que se desagote la glándula. ¿Qué va a pasar en una vaca de ordeñe? La vaca de ordeñe es un relojito que a determinada hora va a ir a entregar la leche, y a la tarde a determinada hora va a ir a entregar la leche. Entonces, cuando ya llegan todas las vacas al momento que tienen que ser ordeñadas, ya empiezan a desfilar para el tambo, porque son reflejos condicionados. Hay dolor, voy al tambo, como, me sacan la leche, no tengo dolor, salgo satisfecho y me vuelvo. Entonces, generar un reflejo condicionado, como el toro. El toro, le abro la puerta, viene, le sacan semen y se vuelve. Entonces acá va a pasar lo mismo. Cuando viene con el esfínter casi abierto, secretando unas pequeñas gotitas de leche. Imagínense que si de entrada al tambo hubiera barro, hubiera materia fecal, etcétera, ya puede haber ingreso de bacterias. Y tengan en cuenta que la leche es un caldo de cultivo. ¿Qué quiere decir que es un caldo de cultivo? Que si yo pongo bacterias, esas bacterias se reproducen. ¿Y por qué se reproducen? Y porque si la leche tiene la capacidad de que crezca un individuo, un ser, por eso es el mejor alimento, también va a tener la capacidad de hacer crecer las bacterias. Entonces es un caldo de cultivo. Cuando ingresan los gérmenes, ¿qué encuentran? Proteínas, hidratos de carbono, encuentran lípidos, temperatura, humedad, vitaminas, minerales, bueno, un ámbito espectacular. Entonces ahí donde viene la inflamación, infección que se denomina, como dijimos anteriormente, mastitis. Bueno,
me fui para arriba, ¿no es cierto? Así como salió la leche, yo puedo ingresar con algún aparatito especial intramamario, yo puedo ingresar con una jeringuita, ¿sí? Que no tiene aguja, que tiene una cánula, yo puedo ingresar algún líquido. O sea que yo puedo ingresar algún líquido que sea antiinflamatorio, que sea antibiótico, para mejorar el problema de la mastitis. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y a dónde voy a ingresar? Ahora lo vamos a ver en el cuadrito siguiente, porque vamos a hablar de lo que son los acinos glandulares, los canalículos, etcétera, etcétera. Vamos a este dibujito que está muy interesante. ¿Qué tenemos acá? Piel, no pierdan nunca de vista esto, piel, después tenemos tejido conectivo, tenemos grasa, todo eso acompañando esto que ustedes ven acá, que es, ahora yo voy a ser descendente, que es la producción de leche, los canales por donde circula la leche, el lugar donde se almacena y el conducto por donde se elimina al exterior. Vamos desde dorsal a ventral. ¿Qué son estos redondelitos que ustedes tienen acá? Acá arriba les dice acinos glandulares. ¿Qué son los acinos glandulares? Son grupos de células ubicadas alrededor de un espacio que es donde se va a almacenar la leche dentro de ese alvéolo. Entonces yo tengo células, una alrededor de la otra, y voy a tener en el interior la leche que se va generando. Esa leche se genera, empieza a salir por los canalículos, que son primero, está mal puesto acá, intraalveolares y después interalveolares. ¿Qué quiere decir? Esto es acino o alvéolo. ¿Se acuerdan los alvéolos pulmonares? Bueno, son unidades de formación de leche. Entonces, todas esas unidades de formación generan leche y después la empiezan a eliminar hacia los canalículos. ¿Qué son los canalículos? Son las vías de escape de la leche. Esa leche va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿A dónde va a ir? Y hasta donde llega el esfínter. Una vez que llega el esfínter cerrado, la leche no se puede caer de acá por gravedad. Ah, macanudo. Entonces yo tengo leche en la cisterna, que sería esta, que es una cisterna, es como un tanque de almacenamiento. Leche en los canales, canalículo más pequeño, inter e intraalveolares. Entonces la leche baja, se almacena, viene el ternero, la llama y entrega esa leche. Y viene el tambero, la llama y entrega esa leche. Entonces yo voy a tener acinos glandulares, voy a tener canalículos y voy a tener la cisterna. Ahora vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Entonces, yo puedo describir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de dorsal a ventral, de ventral a dorsal. Muy bien. Acá comentamos que podría haber pezones supernumerarios, esto lo comentamos ya. Vamos a ver, para seguir el orden nada más. Bueno, que no se los comenté, cuando el tejido conectivo empieza a dividir la glándula con trabéculas que se meten para adentro, lo va dividiendo en lóbulos y lobulillos. Y dentro de ese lóbulo, lobulillos, como un esqueleto que le forma de tejido conectivo y adentro, en el interior, hay tejido glandular. Entonces hablamos de acinos glandulares o alvéolos glandulares. ¿Quién está generando la leche? Los acinos o alvéolos, no hay duda. ¿Quién genera la expulsión de la leche? No. ¿Por dónde se expulsa la leche? ¿Por los canales o canalículos? Muy bien. ¿Por qué les hago esta aclaración? Y vamos a ir concretando la primera parte de esta charla.
Los acinos y los alvéolos van a ser órgano blanco de la progesterona. Anótenselo porque se lo vamos a preguntar. Los alvéolos, o sea, el epitelio secretor, va a ser órgano blanco de la progesterona. Entonces, en cada ciclo, cada producción de progesterona genera reproducción del epitelio alveolar. Correcto, muy bien. Pero para que esta leche salga, yo voy a necesitar que alguien active la producción. ¿Cuál es la hormona y de dónde viene que actúa sobre los acinos glandulares para la secreción de leche? Respuesta: la hormona prolactina o LTH, que venía de la adenohipófisis. Ah, macanudo. Entonces, yo genero los acinos, después la vamos a complicar un poquito más, ¿eh? Genero los acinos con la progesterona para que en el momento del parto ya haya otra hormona que genere la producción de leche, que es la prolactina. Y los canalículos, bueno, los canalículos van a ser órgano blanco de los estrógenos. Entonces, fíjense, estrógeno, progesterona, ciclo, pubertad, estrógeno, progesterona, ¿qué hace? Acinos, canalículos, y empieza a crecer la glándula. En el momento de la preñez, teníamos lactógenos placentarios, estrógenos y progesterona. Todo eso redondea la formación de una glándula mamaria apta para que la prolactina haga generar leche. Más claro, creo que es imposible. Más complicado, sí puede ser posible. Así que después lo vamos a complicar un poquito más. Entonces, ¿tenemos canalículos? Sí. ¿Cómo eran? Intraalveolares o los otros que son interalveolares. Ahora, me voy a ir a ver si viene acá el otro dibujito para no irme mucho. Acá, este dibujito, miren qué lindo que está. ¿Qué tengo acá? Como si lo hubiera hecho yo el dibujito. ¿Qué tengo acá? Tengo un montón de células que son las que generan la leche que va a ir al interior, ¿no es cierto? Tengo un canalículo por donde va a escurrirse la leche. ¿Y qué voy a tener alrededor? A ver, no es difícil de pensar. Miren, A, no estoy mirando, ¿eh? A, ¿qué podría ser? Que ingresa con sangre, una arteria. B, D, ¿qué podría ser? Una vena que egresa. Entonces, ingresa una arteria, se capilariza y se va. La arteria viene del corazón, acuérdense, capilariza y se va. Ahora, alrededor, y acá está lo lindo del tema, alrededor voy a tener células mioepiteliales. Acá está, miren, células mioepiteliales. ¿Qué quiere decir mioepiteliales? Que tienen el poder de contraerse. Entonces, cuando se libere la oxitocina, este globulito, este glóbulo, este acino, que ustedes están viendo acá, se contrae y exprime la leche que está en el interior, que a su vez va a pasar a los canalículos, que a su vez va a pasar a la cisterna y que a su vez va a ir al exterior en el momento en que lo pide el ternero o en el momento en que se ordene la vaca. ¿Quién genera la contracción de estas células mioepiteliales? No es muy difícil la contestación, la oxitocina. Entonces yo voy a tener leche glandular, leche canalicular, o leche en los acinos, leche en los canalículos. Depende del ordeño que yo haga. Si viene un ternero y la vaca tiene 4 litros y toma uno y se va, me va a generar lo que vamos a ver ahora después del recreo, que es el secado de la vaca. Entonces, paramos un cachito acá. Va. Poné en silencio. Bueno, entonces, vamos a ir reestructurando el tema para entender que todo esto, ¿sí?, es secundario a los ovarios.
Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que surgió a la mañana, y obviamente que lo voy a charlar acá también, cuando estas células se tornan cancerígenas, y el ejemplo lo dimos en mujer, en una perra, se produce un tumor de mamas, estas glándulas, estas células, son secundarias a las hormonas. Entonces, ¿quién es el que genera la formación de ese tumor? Si es secundario a los ovarios, la progesterona y los estrógenos, o sea, las hormonas. Entonces nosotros en veterinaria, cuando hay algún tumor en una perra, en la glándula mamaria, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el tumor y ¿qué más sacaríamos? El generador de la hormona que produjo el cáncer. Entonces sacamos también los ovarios. Acá en el acino, ustedes están viendo, lo voy a poner un poquito más arriba, ustedes están viendo que ingresa y egresa sangre. Acá estaría faltando, no sé por qué no está, pero estaría faltando también el conducto linfático. O sea, tengo lo que entra, tengo lo que sale, que sería la sangre, la leche, la sangre y la leche, y a su vez está saliendo la linfa. Entonces, cuando hay un tumor en alguna mujer, generalmente, o en una perra, que son los que más se hacen, se saca la glándula, se saca el linfático, el ganglio linfático que esté tomado, para evitar que esas células cancerígenas se vayan por la linfa, y si llegan a tomar a través de la linfa, va a ser a través de la sangre. Entonces, bueno, ese como dato de color que dimos en la mañana, lo mismo sería decir, bueno, y si el tumor es de próstata, en el caso de los machos, ¿qué harían? Y bueno, sacaríamos también los testículos. O sea, si se pudiera sacar la próstata, se sacaría, se operaría y a su vez se sacaría la hormona que lo produce. Entonces, volviendo a nuestra sino glandular y canalículos. ¿Cuáles son las hormonas? Estas son las preguntas que vamos a tener. ¿Cuáles son las hormonas? Y vamos a tener hormonas específicas de la hembra y otras que son de todos los animales. Los estrógenos, por ahí andarán, con los canalículos. Después vamos a tener la luteotropa o prolactina, que ya la vimos. Vamos a tener la oxitocina para la generación de la eyección de la leche. Y vamos a tener las células, las hormonas que generan la placenta, acuérdense todo eso, pero a su vez vamos a tener las hormonas generales, somatotrofina, actúa sobre todo el cuerpo, también sobre la glándula mamaria. Vamos a tener la o sea, la T3 y la T4, la calcitonina, la insulina, que son todas hormonas que generan la producción de este complejo alvéolo canalicular para la secreción de la leche. Fíjense entonces que despacito ingresamos en el tema de secreción, cómo se secreta la leche. No es muy distinto a lo que venimos hablando, simplemente es seguir el orden que tenemos en el libro para no podernos hablar de otras cosas. Bueno, la secreción de la leche. ¿Qué tenemos que decir de la secreción de la leche? Que la vaca genera, de acuerdo a su quilaje, de acuerdo a su genética y de acuerdo al tamaño de la glándula mamaria, genera leche. Esa leche tiene una composición, como la tiene también el calostro, que va a ser agua, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales y vitaminas. Entonces yo estoy generando un individuo. ¿Cómo está compuesto un individuo? Tiene agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. ¿Y cómo está compuesta una célula? Y una célula tiene lo mismo, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. ¿Y cómo está compuesta la sangre? Lo mismo. Entonces, ¿qué es una secreción láctea? La generación de una sustancia que es de naturaleza nutritiva. Ustedes dicen, bueno, voy a comer un bife de carne, voy a comer una mandarina o lo que sea. Y tienen los mismos componentes. Algunos tienen más de una cosa que de otra. La secreción de la leche va acorde a la especie que la produce y a la necesidad o requerimiento que tengan los individuos a los que tienen que alimentar. No va a ser lo mismo la cantidad de leche
no la cantidad, la calidad de leche que tiene que tomar un ternero, el que tiene que tomar una foca. O que el que tiene que tomar, el ejemplo es el de la marsopa, que son de lugares muy fríos y que la composición de la leche, van a ver, se lo voy a decir después, es altamente energética por la gran cantidad de grasa que tiene. Eso lo vemos ahora en composición. Nosotros, al hablar de secreción de leche, lo hacemos en un periodo que es posparto y el que se llama lactación. Entonces, posparto que tengo, la vaca en periodo de lactación. ¿Qué es lo contrario? O sea, tengo la vaca llena de leche. ¿Qué es lo contrario? Tengo la vaca seca. Si no tiene leche, está seca. Pero no es decir está seca porque se nos ocurre. Bueno, hay un proceso que se llama secado. ¿Qué quiere decir? Que cuando la vaca está dando leche, no puede dar leche indefinidamente. Tenemos nosotros que secar esa glándula para el parto siguiente. Entonces, ahora yo voy a tener un par de conceptos. Voy a tener el de vaca preñada, ya sabemos cuál es. El de vaca vacía sería lo contrario, ya sabemos cuál es. Vaca en estado de lactación, ya sabemos cuál es. Y vaca seca sería el concepto nuevo, que sería el de la vaca que no está dando leche. ¿Y por qué no da leche? Porque se la secó. ¿Quién la secó? Ahora vamos a ver cómo es, acá lo vamos a ver, cuando se seca naturalmente o inducidamente por el hombre. Entonces, la primera pregunta que ustedes tienen que empezar a trabajar. Si yo les pregunto rápido, ¿una vaca preñada puede estar, una vaca en lactación puede estar preñada? Sí, se les va a llenar la cabeza de preguntas. Y si está preñada, está lactando, no tiene que estar preñada, sí, no. Bueno, eso lo vamos a ver entonces para que no tengan dudas. Porque imagínense que si la vaca parió, tiene un ternero al pie y a los 62 ya la tengo que tener preñada, entonces está preñada y está lactando, las dos a la vez. Bueno, vamos a ver eso, vamos a ver cuáles son las vacas que van a periodo de lactación y que al ir a periodo de lactación hacen que sea muy factible que el segundo año, al pasar a vaca de primera cría, no queden preñadas. Lo vamos a ver por una cuestión de energía, por una cuestión de alimento. Entonces, el periodo posparto se llama puerperio. Puerperio, que significa involución de órganos, y periodo de lactación, porque es el periodo donde va a amamantar a sus crías. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se llama el periodo posparto? Ustedes pueden ahí diferenciarlo, explicarlo y decir que ese periodo va a ser el que acompaña la involución de los órganos o a la evolución de la glándula mamaria. ¿Cuándo se seca la vaca? Si yo tengo el parto, yo tengo parto, formación de calostro, formación de leche, primer celo, preñez, sigue amamantando el ternero, pero el ternero 1, digamos, el que está fuera del vientre, el ternero ese, empieza a crecer. Ahora vamos a ver qué pasa. El ternero que está dentro del útero cada vez va a ir progresando más en tamaño y hay un momento en que la glándula va a tener que ser secada porque va a empezar a disminuir la cantidad de leche que produce. Entonces, aproximadamente 2 meses antes de la aparición, yo tengo que secar la vaca, o 45 días antes, tengo que secar la vaca para que todo el epitelio que veíamos hoy en el alvéolo se recupere y empiece a formar nuevamente leche con el nacimiento del otro ternero. Entonces, lo expliqué despacito para que se entienda. Para reiniciar, nosotros veníamos con una buena producción de leche y en determinado momento empieza a caer. Entonces, para volver a tener la misma cantidad de leche, yo necesito secar esa vaca, llegar al parto y empezar a generar otra vez ese pico. Si yo hiciera la cantidad de leche, digamos que yo contara todos los litros de leche que me da una vaca en todos los periodos, bajaría muchísimo si yo no hiciera el tema del secado. Si la dejo parir
y la vaca va a seguir amamantando, cada vez va a ir declinando porque la eficiencia no va a ser tan grande. Tenga el ternero o no tenga el ternero al pie. Ahora, ¿cómo se realiza ese secado? Dijimos acá, natural o inducido. ¿Qué quiere decir natural? A ver si teníamos la fotito anterior. Vamos a la fotito anterior. Fotito anterior que no está, entonces fotito posterior. Vamos a la fotito posterior. ¿Cómo se pierde uno con esto de la virtualidad? ¿Dónde estamos? A ver, acá. Yo quiero la foto con el ternero al pie. Este ternero, vamos acá. No, y acá debe ser en el capítulo anterior, por eso era anterior. Este ternero, fíjense, varias consideraciones en esta foto. Primero, miren, está a la altura de la cabeza, perfecto. Los pezones, perfecto. El tamaño de la boca, todo bárbaro, no está ni descendido ni nada. ¿Qué pasa en esta glándula mamaria y qué pasa en el ternero? Este ternero toma y se va. Entonces, vació las cisternas, una, dos, no sé, las que sean. Vació, sacó la leche de los canarículos y sacó la leche del interior de los acinos. Entonces, este ternero se va. ¿Qué hace cuando se va? Y empieza a jugar, se distrae, va con otro ternero, empiezan a correr, como cualquier cría, de nosotros también. Entonces el ternero ve una hojita, una plantita, empieza a comerla, la huele, come, viene, qué sé yo, vuelve otra vez a tomar leche. Se va, juega otra vez, come 2 ramitas, 2 pastitos, vuelve y toma leche. Después 3, 4 pastitos, 5 pastitos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que en la medida que se vaya llenando con esos pastitos, él va a dejar de venir a tomar leche. Eso es lo primero que tienen que entender. Los terneros, los corderos, los chivitos, todo lo que sea rumiante, va a tener en la época de lactación un solo estómago que es el glandular, que va a ser el que va a almacenar a la leche, digerirla y generar a partir de esa leche todo el ingreso a la sangre para funcionar su metabolismo. En la medida que él va comiendo pastito, empieza a generar otros estómagos que se llaman preestómagos, que lo vamos a ver bien en digestivo, pero se generan otros preestómagos que empiezan a digerir los pastos. Entonces él empieza a comer pasto y a tomar leche. Al principio tomaba leche sola, ahora come pasto, toma leche, pero toma menos leche. Ya se distrae, vuelve menos, y va a pasar que el alvéolo, vamos al alvéolo, al dibujito que estábamos viendo recién, acá, me fui a mirar con el alvéolo, que este alvéolo, viene el ternero, saca toda la leche de la cisterna, de los canarículos y del alvéolo. Estas células habían secretado hacia el interior del alvéolo, habían secretado leche. Entonces, ¿cuánto secretan de leche? Hasta que la presión impida la secreción. ¿Por qué? Porque la célula, para los que ya vieron célula en alguna materia, produce secreción por un mecanismo de exocitosis, es decir, tienen una célula y se desprenden pedacitos de célula, pero si esos pedacitos de célula tienen a dónde ir, se van. Entonces la célula vuelve a generar otro pedacito. Secretan y a su vez secretan por ese proceso de exocitosis. Entonces, yo secreto, pero si no tengo presión, me quedo acá. Esta burbuja, digamos, este glóbulo, se queda acá. Presiona la célula dice, no, ¿para qué voy a generar más leche si ya está presionado? Entonces, conclusión de este razonamiento. Cuando el alvéolo se llena de leche, no se secreta más leche. Muy bien, viene el ternero y la saca, tuki, y se fue. ¿Qué interpreta la célula? Gente, hay que volver a producir leche porque no hay más leche. Listo, empieza a producir leche. Viene el ternero, ¡tuc!, se va. Gente, hay que producir leche. No vino el ternero. Gente, no produzcan leche porque hay. Viene el ternero, saca. Gente, vamos a producir, pero vamos a producir menos porque no está tomando. Entonces, por presión, empieza a retroceder el porcentaje de secreción de leche. Macanudo. Entonces,
ese alvéolo, en la medida que el ternero deje de venir, se va a ir secando. Hipotéticamente, ¿se secó como una pasa de uva? No, no, no. Tiene circulación de sangre, todo. Se secó de secreción de leche. Y si yo vuelvo a ponerle el ternero 5 veces por día, le pongo otro ternero, no, ya no podés volver a hacer. Tenés que volver a preñarla, volver a hacer todo el ciclo y regenerar esa célula para volver a tener una cantidad de sangre. Entonces ahí la conclusión serían dos. Primero, la secreción de leche es por presión, que ahora les voy a preguntar cómo harían ustedes para secar una vaca. Y segundo, que no me acuerdo qué quería decir, primero entonces la secreción era por presión, y no me acuerdo qué era lo otro que iba a decir. Pero ya va a salir, porque era lo importante. Eso es cuando el ternero está secando naturalmente la vaca. Por eso decíamos que se seca en forma natural. Piensen ustedes lo que yo le dije recién. Esta vaca, que está en periodo de lactación en el campo, ya está preñada. A los 60 días se preñó, entonces tiene un ternero al pie y tiene un ternero dentro del útero. O sea que está en periodo de lactación y está llena, está preñada. Entonces, ¿puede una vaca en periodo de lactación estar preñada? No solo que puede, sino que debe estar preñada. Por eso la vaca nos tiene que dar un ternero por año. Y esa es la exigencia que le vamos a pedir. ¿A quién no le voy a pedir esa exigencia? Yo tengo genética, sanidad, alimentación y manejo. Si estoy fallando yo, la genética no voy a fallar. Cualquier vaca va a hacer eso. Pero si estoy fallando en la alimentación, en la sanidad o en el manejo, no me va a dar un ternero por año. Entonces, tenemos que modificar como profesionales los trabajos de manejo y de sanidad, porque la genética la tenemos, y de alimentación, porque la genética la tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuándo no se preña una vaca? La vaca que no se preña es la que está muy flaca. Muy bien. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la reproducción era una función de lujo. Sí, habíamos dicho eso. Y entonces, y si no le doy de comer, o tiene muy alto el metabolismo, fíjese las dos lecturas, o no le doy de comer, o tengo muy alto el metabolismo, la vaca no se me preña. ¿Qué vaca va a tener alto el metabolismo? Fíjense la vaquillona. Todas las vaquillonas son hermosas, gorditas, quedan todas preñadas, perfecto. Todo lo que comen es para ella y para el celo. Le sobró, se preñó. Ahora, esa vaca está gestando un individuo que está creciendo y entra en periodo de lactación. De vaquillona pasa a ser vaca de primera cría. Con un ternero acá, con la lactación, y nosotros queremos que se preñe. Entonces ahí es donde se nos hace un escalón más difícil. Ese animal es el que le va a costar preñarse con más dificultad. ¿Por qué? Y porque recién está terminando de crecer, el metabolismo, la exigencia es muy alta. Y la vaca genera mucha leche para alimentar el ternero. Si no genera leche y se nos muere el ternero, esa vaca se va también. Entonces van a quedar ¿quiénes? Y las vacas que sean buenas madres, con muy buen aplomo, con muy buena genética, con muy bueno, todo muy bueno, entonces nosotros tenemos que tener el animal reproduciéndose. Ese entonces es el secado natural de la vaca. ¿Y por qué yo a una vaca de primera aparición puedo no exigirle? Porque puede estar flaca, puede estar quedando el ternero y quizás no me entre en celo, o quizás entre en celo y reabsorbe ese embrión. Eso por un lado. Ahora, con lo que fuimos diciendo, ustedes me dicen, ¿cómo puedo inducir el secado? Bueno, hay varias formas. Lo primero que piensan ustedes, los ayudantes y todo, y la vaca hay que secarla de tal forma. No, esa es la vaca de tambo. ¿Cómo se seca una vaca en el campo? Le saco el ternero. Muy bien, y se seca. De una se seca. Empiezan a gritar los dos, se llaman, todos 3, 4 días, hasta que la vaca se empieza a secar. Y es entonces necesario
que pasemos por ese periodo para reestructurar la glándula, para el futuro hermanito que va a tener ese ternero. Ahora, ¿cómo hace el hombre en el tambo? Tenemos un hermoso laboratorio para generar bacterias, en donde el alimento principal va a ser la leche. Entonces, ¿qué hago? La dejo de ordeñar, y ustedes estarán pensando, y hoy ordeño la mitad, mañana no la ordeño, pasado la mitad, pasado no la ordeño, y así la voy secando. Bueno, ese podría ser un método. Y el otro podría ser brusco, que es el que vamos a ver en video, con varias etapas, que va a ser directamente no ordeñarla más, colocarle en el interior alguna sustancia que se mete en ese líquido, en esa leche que perfunda, con antibióticos, para que si por lo menos esa leche no va a salir, que no se ponga en mal estado. Entonces vamos a tener un secado natural y un secado inducido, que lo vamos a ver en un video del INTA, muy interesante, que no creo que alcancemos hoy a verlo, sí para el martes que viene. Bueno, esto ya lo dimos. Primer paso, secreción de la leche. Segundo paso, almacenamiento. Tercer paso, excreción, o también llamado, por ahí a veces lo nombramos así, eyección de la leche. Son contracciones que son pulsaciones que va eliminando la leche al exterior. Bueno, ese esfínter del pezón, calculo que debe haber quedado bien entendido, ¿no es cierto? Quizás sea esto lo que quise decir hoy. Sí, puede ser eso que quería decir. Cuando el ternero viene a mamar, genera una relación con la madre, un estado de bienestar, que el esfínter se abra y empieza a secretar oxitocina. Entonces, la secreción de oxitocina va a ser con el animal relajado. La digestión del ternero va a ser con el animal relajado. Tiene que generar secreciones. Si yo me aparezco detrás del árbol donde está la vaca amamantando el ternero, me aparezco y hago un ruido tremendo, ¿qué es lo que va a hacer ese animal? Va a generar adrenalina para huir. Y el ternero va a dejar de mamar para huir. Los dos se van, se asustan y se van. Entonces ella momentáneamente, con esa liberación de adrenalina, cierra el esfínter del pezón y arranca a correr, ¿no? Mecanismo de huida. Si ese mecanismo era igual en el toro, que yo lo llevaba a inseminación artificial y lo quemaba, descarga de adrenalina, liberación simpática, y ese animal no quiere saber nada. Entonces este otro también. En el tambo, ¿qué es lo que se hace? Y que la gente que está sea conocida, que el tambero nuevo, si hay un tambero nuevo, sea conocido también, porque no sabemos, puede ser muy bruto, muy brusco. Antes, también lo comenté hoy, antes los tamberos eran hombres y mujeres, hoy el tambero es un hombre, pero el que retira la leche es una máquina que tiene pulsaciones, presiones negativas, que tiene que estar bien regulada, que no tiene que haber dolor, pero antes las mujeres tamberas eran muy buscadas por la calidad del ordeñe, por el comportamiento con los animales. El hombre más bruto tiene una mano toda áspera, rugosa, mucha fuerza, ahí cuando está haciendo un alambrado a la tarde y viene y hace el tambo, entonces lesionaba muchísimo y había muchos problemas de mastitis cuando el tambero era hombre y era medio bruto. Bruto en el sentido de, no bruto de conocimiento, sino muy tosco. Entonces, vamos a tener un esfínter abierto, vamos a tener un pezón que tiene que ser muy bien conservado, vamos a tener un líquido adentro, que es el que genera la infección, porque es el caldo de cultivo. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Algunos ya lo vimos. Herencia y nutrición. Hay vacas que son mejores, hay razas que son mejores,
Pero en cuanto al peso, por ejemplo, esto es herencia y nutrición, que hay una competencia anual, a ver quién tiene mejores vacas, comprar genética, cuando están los animales en estos periodos así, que hay mucha venta de animales, es el momento oportuno para el que tiene plata poder hacerse de genética. Nosotros nos hicimos mucha genética en las guerras mundiales, Argentina, fundamentalmente. Por eso pasó a ser de los mejores países del mundo, porque acá no pasaba nada, no teníamos guerra, no teníamos nada, había plata y íbamos y comprábamos lo que los otros no podían mantener. En cuanto al peso del animal, las cabras son las que más producen leche. No, pero una vaca produce más leche. No, pero por unidad de peso produce más una cabra que una vaca. Por unidad de peso. Ahora, incluso la cabra pisotea menos que la vaca, o sea que me mantiene más el terreno. Bueno, esto es para analizarlo, por eso los tambos de cabra andan muy bien, pero no estamos acostumbrados, hay otros países que están mucho más. Tamaño de la glándula. Bueno, esta vaca tiene una glándula terrible, pero es pura grasa. O bien está inflamada, tiene un trastorno circulatorio y es puro edema. Entonces tenemos que ver que realmente el tamaño de la glándula sea acorde a la secreción que produce. Edad del animal. ¿Qué vaca produce mayor cantidad de leche? En la medida que va en la progresión de partos, va aumentando la cantidad de leche. A partir de la segunda, o sea, para la tercera y cuarta aparición, se logra el máximo y después vuelve a decaer. O sea que una vaca de segunda o tercera aparición son las que más leche producen. Después van bajando, van bajando. Una vaca que no tiene dientes, ¿puede generar leche? Sí. Le ponemos la prótesis, le damos el alimento y sigue generando leche. Entonces la edad del animal está bien entendido. El intervalo entre ordeñes es importante. Si la ordeño una vez al día me da 30 litros, si la ordeño 2 veces al día me da 40. O sea que si más la ordeño, más veces la ordeño, más leche me da. Incluso si la estoy ordeñando todo el día da leche. Que son tambos 24 horas. También hay unos videos ahí para ver de eso. Enfermedades. Esto es fundamental. Tuberculosis, ¿no? Ponerlo, miren, así. Tuberculosis. ¿Qué es lo que pasa con la glándula mamaria? Se genera mastitis. Y esa mastitis puede ser debido a bacterias, y una de esas bacterias es el Mycobacterium tuberculoso. ¿Y quién tiene Mycobacterium tuberculoso? Van a tener todos los tambos o vacas que no le hagan la reacción de tuberculosis. Entonces, cuando yo voy por la ruta y veo esos quesitos en la ruta, no los tengo que comprar, porque esos quesitos vienen de leche, de las chivas, de las cabras, de las vacas que no tienen ningún control bromatológico y que no están con la reacción de tuberculina que se hacía en el pliegue ano-caudal. Entonces, si no tienen libre de tuberculosis, nos podemos comer un hermoso Mycobacterium tuberculoso en un quesito que son ricos o que están en la ruta, eso no hay que comprar nada. Ni los salames, ni nada. Tiene que tener su etiqueta. Y pónganse estrictos, así como nos pusimos estrictos en lavarnos las manos, también tenemos que ponernos estrictos en no comprar y desestimar que los tipos estén vendiendo quesitos ahí. Mastitis ya la dijimos. Otros factores, ¿cuáles serán los otros factores? Que el animal esté en bienestar, no sé por dónde lo dirá. Bueno, no lo dice acá. Pero que haya un bienestar, el animal tiene que estar bien, si no, no va a generar, si está estresado, si puede caminar, si puede hacer ejercicio, si no tiene edemas, como veíamos hoy, una glándula mamaria en los pies, en las patas, entonces va a ser una buena, un buen aporte de oxígeno, por ahí estará el aparato respiratorio, el sistema nervioso, el endocrino, acuérdense que va todo relacionado, neuroendocrino, circulatorio, etcétera, etcétera. Riego sanguíneo lo vimos, esto lo vimos cuando dimos útero. El útero gestante tenía gran circulación de sangre para un ternero de 30 kilos. Ahora, toda esa sangre va a pasar ¿a dónde? A las arterias que irrigan la glándula mamaria.
Estas arterias derivan de esta, que se llama así y que no importa, pero forman pudenda externa, interna y dos. La que derivan es de la externa, pero nosotros tenemos glándulas, arterias mamarias. Mamarias. Arterias mamarias. Esa arteria mamaria va a generar arterias menores, va a generar capilares, ingresan en los alvéolos, de ahí salen los pequeños capilares que se van a ir uniendo para desaguar la leche, para desaguar la sangre en la vena de la leche, que si nosotros la miramos es un tubo gigante que está al costado de la vaca. Que podemos ahí incluso hacer los endovenosos, porque lo tenemos muy a mano, ahí muy visible. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta, esa vena es muy, muy importante, muy interesante, y cuando ustedes lo vean se van a impactar. Mucha circulación linfática, y posterior a la matanza del animal, esos ganglios deben ser observados post-mortem. Acuérdense que los ganglios se miraban para ver si esa glándula va al consumo o no. Bueno, el sistema nervioso es lo que dijimos hoy, la bajada de la leche, ¿qué sería? El animal está tranquilo, hay descargas neurohumorales, liberación de oxitocina, se contraen las células mioepiteliales y la vaca comienza despacito a ordeñarse sola, goteo a goteo, lo van a ver en el video ahora, y viene el ternero y termina de ejercer la función de extracción de leche, o bien viene el tambero y saca la leche correspondiente. ¿Qué pasaría si hay una descarga de adrenalina? La vaca deja de secretar leche, eyectar leche, y se produce lo que se dice que esa vaca esconde la leche porque es muy nerviosa y ante cualquier susto deja de generar leche. Puede pasar con una perra, con una yegua, son muy nerviosos y pasaría eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. El secado de la vaca va directamente relacionado con la presión intraalveolar, ya lo comentamos. A más presión, menos secreción. A más eyección, menor presión y mayor producción de leche. O sea, yo si hago un buen ordeñe, genero mayor cantidad de leche. Porque estoy sacando todo el sistema, desde el interior de los alvéolos y de las tuberías, digamos, que serían los canalículos. Recordamos, acinos glandulares, lo produce la progesterona, canalículos los estrógenos. Bueno, pienso que más o menos acá vamos completando esto y nos quedaría ver la composición química de la leche. Composición química de la leche. ¿Cómo está compuesta la leche? Y está compuesta como una célula. Pero y sí, y como cualquier otro, como la sangre, sí, la misma composición, en forma cualitativa. Ahora, cuantitativa es donde empieza a variar. Tiene agua, por eso es líquida, tiene grasa, 2,8 a 3,2, ahora van a ver algunos comentarios ahí, tiene proteína, tiene hidrato de carbono, que es la lactosa, tiene sales minerales, tiene vitamina, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos acá, vamos a la grasa. Dijimos que la leche tiene grasa. ¿Cuánto tiene de grasa? Dijimos 2,8 a 3,2, ¿no es cierto? Por ciento. Ahora, ¿quién tiene eso? La vaca. Y la leche que viene en el sachet, profesor, ¿cuánto tiene de grasa? Porque mi mamá, mi abuela me dijo que no es igual la leche de ahora que la leche de antes. Y sí, no es lo mismo, pero es lo mismo en general. La composición química no varió. Lo que varió es la forma de presentación. La leche la traía un tambero
el lechero, la dejaba en una olla, se dejaba en una olla, y toda la grasa esa, que estamos hablando de un 3%, subía por densidad a la parte superior de la leche. ¿Por qué? Porque el glóbulo de grasa tiene un tamaño y una densidad menor que el agua, entonces tiene la capacidad de ascender. Entonces uno dejaba 5 litros de leche, como les digo, que traía el lechero, el tambero, el lechero, y a la mañana se recolectaba esa crema, esa grasa que había arriba, y con eso se hacía manteca o crema, que era agitar esa leche en un frasquito cerrado, como hacían en todas las casas, y se generaba manteca. ¿Qué hace la leche? La leche que cambió, ahora no tiene grasa, sí, tiene la misma que antes. Y entonces, ¿qué es lo que cambió? Cuando la leche sale del tambo ahora, va a una usina, a una empresa, que lo que hace es pasar toda esa leche por unas cribas chiquititas, por unos agujeritos chiquititos. Entonces el glóbulo de grasa, que era de este tamaño y tenía un poder de ascenso tremendo, ahora se parte en pequeñas unidades. Esas pequeñas unidades hacen que la leche, que la grasa no ascienda, sino que se mantenga homogeneizada. No sé qué estás marcando, ahora lo vemos eso. Aguantame un cachito, aguantame un poquito. Entonces, lo que hacía era, lo que se hace es romper el glóbulo de grasa para que permanezca suspendido en la leche. Entonces yo compro la leche que viene de la cooperativa Sancor, de la empresa La Serenísima y de cualquiera de las leches que uno tiene eso en la cabeza por la propaganda. ¿Y qué es lo que veo? Y que no tiene grasa. No, la grasa, si yo miro, dice 2,8. O sea que la grasa está, quizá no tenga 3,2, porque hoy en día se trata de que todos los elementos que comemos tengan menos grasa. Entonces, ¿qué hace la empresa? Le saca la grasa, incluso la descrema, leches descremadas, me cobra más por haberla descremado y me vende la manteca porque está hecha con grasa. O sea, me la cobra por dos lados. Una porque la sacó y otra porque me la vendió por otro lado. Pero lo importante entonces es entender, o sea que ustedes ahora como ingeniero agrónomo llegan a la casa, le dicen eso y lo sacan a patada en el traste. ¿Por qué? No es lo mismo, la leche antes era otra cosa. La leche de antes era la misma que de ahora, no cambió la vaca. A menos que vos digas, bueno, en lugar de leche de vaca te doy leche de ballena y sí cambia la composición química, o de perra, o de yegua, cambia. Pero la leche no ha cambiado por mucho. Sí, en algunas razas tienen, algunas razas tienen mayor cantidad de grasa que otras, como puede ser la Jersey, por ahí lo decía acá abajo. La raza Jersey que tiene un poquito más de grasa que la raza Holando, por eso algunos crían más Jersey. Lo que pasa es que hoy en día no se está pagando por grasa, antes se pagaba, así se dice, por grasa butirométrica. Entonces, ¿qué es la grasa de la leche? La grasa de la leche es la denominada grasa butirométrica. ¿Qué quiere decir butirométrica? Que está generada por ácidos grasos. Acuérdense que veíamos 3 ácidos grasos: acético de 2 carbonos, propiónico de 3, butírico de 4. Entonces, con el acético y con el ácido butírico, que son ácidos grasos volátiles, generamos la grasa butirosa. Y en el medio nos quedaría el propiónico, que va a quedar para el tema de hidratos de carbono. Entonces, la grasa de la leche se llama grasa butirosa, grasa butirométrica, y se sintetiza a partir de estos dos ácidos grasos volátiles. Cualquiera de las vías metabólicas puede producir grasa, pero bueno, eso no lo pudimos dar en todo el año. O sea que yo puedo partir de grasa, llegar a hidrato de carbono, puedo partir de hidrato de carbono, llegar a grasa, todo es generar ATP, tener carbono, hidrógeno, nitrógeno. Bueno, eso es complicadito para ustedes, pero no lo hemos dado. Entonces, con la grasa generamos manteca o crema de leche. Entonces, en este proceso yo voy a tener un 3, un 4%, pero como les decía hoy, no hace falta que la grasa sea de 3, 4, que la leche sea de 3, 4%. Ahora,
Si yo fuera gobernador de una provincia, no sé, de tierra del, no sé, en vez del fuego, que sea de tierra del mar, pero que haga mucho frío, yo a la leche le voy a dejar que tenga mayor cantidad de grasa, porque necesito más energía para la gente por el tema del frío. Y si de por sí los animales de frío, como decíamos hoy, las ballenas, las focas y todo lo demás, tienen mayor cantidad de grasa, es porque realmente lo necesitan, como aislante térmico. Bueno, en cuanto a las proteínas, acá tenemos otro tema lindo, muy importante. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿La leche tiene proteínas? Obvio. Cuando te dicen, tenés que comer proteínas, ¿qué podés comer? Queso, leche, huevo, carne o proteínas o proteínas de origen vegetal. Entonces, la leche de vaca tiene una proteína que es la caseína. Ya lo notamos. ¿Cómo se llama la proteína de la leche? Caseína. ¿Qué más tenemos? Y bueno, si en la primera leche voy a tener anticuerpos, también son proteínas. Vamos a dejarlo los anticuerpos. Vamos a esta leche. Esta caseína, esta proteína, cuando ingresa al estómago del ternero con el ácido clorhídrico, se coagula, se cuaja. La leche entonces se cuaja. ¿Qué quiere decir? Se coagula. ¿Se acuerdan la sangre? La sacamos y se coagulaba y generaba el coágulo más el suero. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Se genera un cuajo, una cuajada, se genera como un queso, que después va a ser queso, un requesón sería, y el suero, el suero. Ese suero, que después si lo volvemos a trabajar, nos va a dar la coagulación de otras proteínas para darnos la ricota. ¿Qué pasa con esa cuajada de la leche? Esa cuajada de la leche, y cuando ustedes ven que un bebito está tomando leche, y si vomita enseguida es leche, pero si vomita al ratito ya está cuajada la leche por el ácido clorhídrico del estómago. Ese queso, esa leche que nosotros retiramos de la vaca y la ponemos acá, por ejemplo, fíjense, esto es de la universidad, ¿no es cierto? Del primer piso. Entonces nosotros tenemos la leche ahí, le ponemos la enzima que se llama quimosina, fermento LAB o cuajo, que lo vamos a ver en digestivo, y por ahí estaba nombrado. ¿Qué hace con eso? Entonces se coagula, se forma ese coágulo y el suero. Retiramos el coágulo y lo ponemos aparte. Con ese coágulo, con ese requesón, yo voy a generar quesos. Si a ese requesón lo vendo así como está, es un queso blando, que le puedo dar gusto a algo, que se utiliza para poner en una tostada. Ese primer quesito blando es carísimo, aunque es el más fácil de hacer. Es carísimo. Un poquitito así sale como 10 kilos de leche. 10 litros de leche. Entonces, ese primer queso blandito, si yo lo voy dejando estacionar, voy a obtener diferentes periodos hasta el queso de rallar, que sería el más duro de todo. Y obviamente, un queso de rallar tiene que ser más caro que un queso fresco, porque tiene mucho periodo de asentamiento de ese queso, donde van trabajando, aparte de sal y algunas cosas que se le pone, van trabajando las bacterias. Entonces, fíjense acá un concepto, y que no lo dije en la mañana, y ahora, para los que estén escuchando en la mañana, que lo piensen. Todos los quesos van a tener un gusto y un olor característico acorde a la bacteria que está trabajando en ese queso. El queso, ¿a qué tiene olor? A queso. Si les digo que tiene olor a pata, se van a reír, ¿no es cierto? Y el perro cuando está abajo de la mesa y tiene olor a perro, ¿a qué tiene olor? A queso. ¿Y por qué? Porque la grasa, las proteínas, al ser degradadas por las bacterias, y eso lo ven en otras materias, al ser degradadas por las bacterias generan ácidos, generan olores, generan cambios que ya dejan de tener el producto original y ya tienen otro producto con otra conformación. Entonces, a partir de ese primer queso fresco
que yo tenía, el primero, no el fresco, sino el que es como una manteca de suavecito, a partir de ahí, el primer requesón, hasta el queso de rallar, yo tengo infinidad de caminos de acuerdo a la bacteria que yo le meta para trabajar. Si puedo ponerle bacteria, le pongo. Y si no, sale lo que sale. O sea, me venden en la ruta lo que sale. ¿Y qué bacterias hay ahí? Y qué sé yo, las que estaban en la mano del ordeñador. ¿Y son malas o buenas? Y en general son las mismas, qué sé yo. Ahora, puede venir alguna patológica, una patógena. Entonces, si yo, el otro ejemplo, por ejemplo, yo hago un queso de mediana estación, que es un queso gruyère. Usted parte en el queso gruyère y tiene adentro tiene unos ojos que pueden ser de este tamaño o que pueden ser de este tamaño. ¿De qué dependerá? Yo le digo, este vale 1.500 pesos el kilo, este vale 600 pesos el kilo. ¿De qué dependerá? De la bacteria que le pongo. O sea que yo, si compro la bacteria al laboratorio de Holanda, que genera los mejores quesos de Alemania, y la traigo, es obvio que este queso va a ser mejor y más caro. Y uno cuando lo come, se da cuenta que tiene otro gusto, otro sabor, otro gusto, sabor, otro olor, y que es la calidad del queso. Por ejemplo, otro ejemplo, y ya cortamos con esto. El queso Roquefort, ¿qué tiene? Tiene hongos que generan esa característica de queso azul, de queso Roquefort. Y es rico, es feo, y es otro queso. Y sale caro, y sale más caro que el queso mantecoso. Entonces, hay bacterias, y es importante también lo que iba a decir acá, por eso me freno y vuelvo para atrás. Y es importante decir lo siguiente. Si yo le voy a poner bacterias, ¿qué no tiene que tener la leche? Tiene que tener proteína, ¿entienden? Sí, eso tiene que tener todo. ¿Qué no tiene que tener de agentes externos que pudiéramos haberle colocado a la vaca? ¿Se animan? ¿Un antibiótico? No tiene que tener antibióticos, sino ¿qué va a pasar con las bacterias? Se van a morir. Muere. ¿Y qué gusto va a tener? A nada. No, entonces no puedo. Por eso, si la leche de mi tambo va a una empresa y me detectan antibiótico, me dan por la cabeza con el precio. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos no pueden hacer queso? Ustedes agarran 10 litros de leche y producen 1 kilo de queso. Si esos 10 litros de leche yo no puedo hacer 1 kilo de queso de la calidad que quiero, perdí los 10 litros de leche. Entonces, si 1, 2 o 3 vacas están medicadas, fíjense que yo tenía los 4 cuartos. Entonces digo, este cuarto yo lo medico, pero este cuarto yo no lo utilizo la leche, utilizo los otros. ¿Y puedo hacerlo? Si puedo hacerlo, bárbaro. Pero si no puedo hacerlo, tengo que tirar la leche a esa vaca. Ah, y otro comentario también de la mañana. Muchos critican, escuchen y fíjense, porque lo hacen sin pensar, ¿no es cierto? Pero ustedes ahora ya están en condiciones de razonar. En Santa Fe hubo un paro de camioneros, entonces los tamberos tiraron la leche al río, a la zanja, a la cuneta o a la alcantarilla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Son unos hijos de... porque tiraron la leche, hay tantos chicos que no tienen leche para comer y resulta que estos tipos, que son los oligarcas de qué sé yo, con los tambos, le están tirando la leche. Bueno, ahora, vamos a parar un poquito la pelota. Acino glandular, lo ordeño. ¿Qué hago con la leche? No me la dejan sacar. Acino glandular ordeñado, genera otra vez leche. Lo ordeño. ¿Qué hago con la leche? No tengo que hacer con la leche, si no me dejan salir. No me tienen cortada la ruta, me tienen qué sé yo, tengo que tirarla la leche. No me la pagan, no me conviene el transporte. No me conviene pagar. Si a mí me están dando 1 peso por litro de leche y yo tengo 1 peso con 10 de gasto, no me sirve. ¿Qué hago con la leche? Yo tengo que mantener el alvéolo funcionando. Entonces, ¿qué hago con esa leche? Y la tengo que regalar o tirar. Porque el alvéolo tiene que seguir generando compresión y descompresión para volver a funcionar. Y el otro comentario
que no tiene nada que ver con la política, olvídense. Pero el otro día en la toma que hicieron en Entre Ríos, ese tambo cayó la producción impresionante. ¿Por qué? Porque no dejaron entrar al tambero, no dejaron ordeñar. Y los alvéolos, ¿qué dijeron? Listo, ya está. No hay que generar más leche. Por más que venga a los 2 o 3 días y saques todo, ya ese alvéolo no se recupera más hasta la futura parición de las vacas. Entonces, cuando uno escucha, porque uno lo escucha en los comentarios de los periodistas, o en los comentarios de los que están a favor o en contra, se dice cada pavada, sin fundamento, que ustedes como ingeniero agrónomo, o se escucha a un ingeniero agrónomo y le dicen, bueno, ¿usted qué opina de esto? No sé, la toma está bien, está mal, no me importa. Pero dejen entrar la gente del tambo, que no se pierda la producción de la leche. Es como que ustedes tuvieran que levantar el tomate, las manzanas, qué sé yo, y no los dejan entrar se pierden. Bueno, en el caso de la leche ya entienden ustedes el por qué pasa lo que pasa cuando no se ordeña la vaca. ¿Qué puede pasar? Por un paro, por esto, por lo otro, y que se nos durmió el tambero, que se enfermó de coronavirus, lo que sea, y salimos a buscar otro tambero, y resulta que las vacas están estresadas y no dan la cantidad de leche que tienen que dar porque el tipo es distinto al anterior. Ni malo ni bueno, es distinto. Bueno, hidrato de carbono, lactosa. La lactosa es la conjugación de dos monosacáridos que serían la glucosa con la galactosa. Glucosa y galactosa. Y la glucosa se genera con 2 moléculas de propiónico, que era el que estaba intermedio. Teníamos acético, propiónico, butírico. El propiónico tiene 3 carbonos, con 2 de 3 carbonos hago una glucosa. Acuérdenselo de esa forma. Con el ácido propiónico yo genero más glucosa. Bueno, la lactosa está en un 4,7%. Esto es lo que nos... Esta lactosa, fíjense que las leches vienen deslactosadas. Es lo que nos cae mal, no a los bebés. Algunos bebés sí también, humanos. Pero la lactosa es la que se fermenta en el intestino y da cólicos terribles. Entonces, cuando no estamos acostumbrados, porque hace mucho que no tomamos leche, se lo damos un perrito. Ay, me regalaron un cachorro de 90 días, listo. Lo primero que haces es le das leche. Y al otro día tiene unas diarreas tremendas. ¿Por qué? Porque está intolerante a la lactosa, intolerante a ese alimento que no estaba acostumbrado a comer. Por más que esté muerto de hambre, le puede pasar eso. Vitaminas A, D, E, K, vitamina B1, B6, B12, calcio, magnesio, fósforo. Esto es un individuo metido dentro de la glándula mamaria. Tómenlo de esa forma. ¿Qué tengo que hacer? Y trituramos un ternero y lo metemos dentro de la glándula mamaria y lo que va a comer el ternero que está afuera. O sea que voy a tener todos los elementos en una composición determinada. ¿Cuál va a ser la composición? La que vimos arriba. Y en las otras especies varía. Por ejemplo, una perra tiene un 10% de proteína. Si tiene 10% de proteína, el cachorrito que es de este tamaño va a crecer más rápido que un ternero, proporcionalmente, y que un bebé humano. ¿Por qué? Porque tiene más proteína. Entonces tiene una velocidad de crecimiento para duplicar el peso con lo que ese animalito nació. En 5 minutos terminamos esto, que sería el calostro, del que vinimos hablando ya hace unos cuantos días. ¿Sabemos qué es la primera leche materna? Sí. ¿Sabemos cómo se genera? Sí. ¿Sabemos qué importancia tiene? Sí. ¿Qué más? Y bueno, tenemos que ver la composición química. ¿Y qué decimos de la composición química? Al ser la primera leche materna, el calostro va a tener entre un 15 y un 20% de proteínas. ¿Cuánto tenía de proteína? Poquito, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a tener un 15 o un 20%. De este porcentaje, la mitad son inmunoglobulinas. Son inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir? Que ni bien pare la vaca, le entrega las inmunoglobulinas al ternero que no le pudo dar por vía transplacentaria. ¿Por qué no se lo pudo dar?
porque la placenta era de tipo sindesmo corial, o sea, corion sindesmo, 5 capas. Como no se lo pudo dar, se lo tiene que dar a través del calostro. Calostro que se genera en esos primeros días de vida del ternero, pero que al ternero le sirve como inmunoglobulina para que pase al torrente circulatorio en las primeras horas. En las primeras horas. Después, ya el aparato digestivo comienza a secretar enzimas que van a desdoblar esas proteínas y las inutilizan. Entonces, las inmunoglobulinas que tenga el calostro al segundo o tercer día solamente van a tener una acción local en el intestino. ¿Correcto? No es de color blanco, es de un color amarillento, parece que estuviera fea la leche, pero no es así, eso es calostro, y de consistencia siruposa, o sea, en forma de jarabe, como una miel diluida. ¿Qué más? Creo que nada más. A ver si tengo algo acá. Entonces, ¿qué voy a decir de calostro? Que era fundamental en quién? Yegua y cerda, fundamental. Epitelio corial. Rumiantes, sería la segunda categoría, sindesmo corial. En esas es recontra fundamental tomar el calostro. Y en las demás también, pero en estas seguro que sí o sí se la van a preguntar en las otras asignaturas posteriores. En cerdo, por ejemplo. El cerdo nace y si no toma el calostro, se le va a morir. Bueno, paramos, Mari.